Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una nueva ministra. Esta semana, Loretta Ortiz Alf fue elegida por el Senado de la República para ocupar el lugar del ministro Fernando Franco González Salas, quien concluye su periodo el próximo 12 de diciembre. Nominada en 3 ocasiones por el presidente López Obrador, Loretta Ortiz es la cuarta ministra que designa el mandatario federal y con su llegada, por primera vez 4 asientos del Pleno de la Suprema Corte serán ocupados por mujeres. La nueva ministra aseguró que actuará con independencia del Ejecutivo Federal, pero organizaciones ciudadanas han señalado que su cercanía con el presidente pone en riesgo la autonomía e independencia judicial. Esta noche analizaremos con 4 personas expertas la designación de Loretta Ortiz como ministra de la Suprema Corte y los retos que enfrenta el máximo Tribunal Constitucional. Acompáñanos esta noche que ya empieza Punto y Contrapunto. En su tercera nominación, Loretta Ortiz Alf fue elegida para ocupar el lugar que dejará el ministro Fernando Franco González Salas el próximo 12 de diciembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con su llegada al máximo tribunal, por primera vez en la historia, 4 mujeres integrarán el Pleno. Originaria de la Ciudad de México, Ortiz Alf fue nombrada consejera de la Judicatura Federal desde noviembre de 2019. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Licenciada en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad a Distancia de España. Fue constitucionalista en la Ciudad de México, diputada federal por el Partido del Trabajo y consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue fundadora de Morena y en 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador la nombró coordinadora del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, responsable de establecer un diálogo con las víctimas de violencia y sus familias. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que con su llegada se avanzaba hacia la paridad de género en el máximo tribunal. Primer bloque de la noche y para debatir me da mucho que nos acompañe Javier Martín Reyes, profesor y académico del CIDE. Muy buenas noches, Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. También nos acompaña en esta ocasión Itzel Checa y es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Buenas noches, Itzel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Bienvenida. María José Cancino, analista jurídica en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Buenas noches, María José, bienvenida. Buenas noches a todos. Bien, y nos acompaña también Arturo Cuevas, él es abogado y asesor legislativo. Buenas noches, Arturo, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Primer bloque de la noche, empiezo contigo, Javier. Vamos a profundizar sobre la designación de Loretta Ortiz como la nueva ministra de la Suprema Corte a lo largo de todo el programa. Pero empecemos, y los retos que enfrenta desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero empecemos con un primer punto sobre el perfil de Loretta Ortiz. ¿Cómo lo ves y cómo viste su designación? Mira, yo el perfil lo veo intermedio y la designación la veo muy mala por el proceso. Es decir, creo que Loretta Ortiz Alf es una mujer que tiene una trayectoria académica, relevante, importante, es un especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto va a ser muy importante para las labores que está haciendo la Corte, sobre todo a partir de la reforma del 2011. Y en ese sentido creo que es una buena noticia que una persona con ese tipo de antecedentes llegue a la Corte. En términos del perfil, la parte mala, digamos, es que tiene una evidente cercanía tanto con Morena como el presidente. Ella fue diputada del PT en el año de 2015, después fue fundadora de Morena, ha trabajado de cerca con el presidente de la República y hasta su designación en la primera terna era militante de Morena, ¿no? Entonces ahí claramente pues, hay un cuestionamiento importante sobre la independencia que pueda mostrar una persona que tiene tanta cercanía con el poder, con el presidente. Y la designación, digo que francamente fue mala porque vimos uno de los peores procesos de designación en la historia. Las reglas que tenemos son claramente malas, es decir, tienen un enorme poder en términos de lo que se le da al presidente de la República, y sí es extremadamente preocupante que esta designación se haya procesado en una semana, ¿no? O sea, la Constitución da muy poco tiempo, da 30 días, y ni siquiera se utilizaron esos 30 días. Las comparecencias realmente dejaron muchísimo que desear por parte del Senado, es decir, se dedicaron 7 horas a las 3 comparecencias, poquito más de 2 horas por persona, y eso no es un escrutinio serio y al nivel, digamos, de lo que demandaría una designación. No hay que olvidarlo, en el máximo tribunal del país. Si pensamos en la cantidad de tiempo que le dedicamos a discutir la elección de presidente de la República o las elecciones, por ejemplo, para el Senado de la República o para la Cámara de Diputados, y lo comparamos con el tiempo que le dedicamos
a las designaciones de ministras y ministros, no solo ahorita, sino siempre, pues vamos a ver que ahí tenemos un clarísimo déficit. Por eso digo, en términos del perfil, creo que es un perfil intermedio, digamos, bueno por sus antecedentes académicos, malo por su cercanía política, y realmente el proceso de designación como tal, pues creo que estuvo muy cerca de ser una mera simulación. En 7 días y dedicándole 2 horas a analizar un perfil, no podemos aspirar, ¿no?, a tener procesos de escrutinio a la altura de la importancia que tiene el máximo tribunal del país. María José, ¿coincides con esta lectura o cómo ves tú el perfil de Loretta Ortiz, la nueva ministra? También qué decir de las inquietudes que ya pone sobre la mesa Javier sobre su cercanía con el presidente López Obrador y si esto puede vulnerar en la práctica la autonomía y la independencia de la Suprema Corte. ¿Celebras que llegue una mujer más a este tribunal? Yo la verdad veo esperanzador y me da mucho gusto que una mujer se una a formar parte de la Suprema Corte. Yo creo que si nos basamos únicamente a los 7 días que designaron para el estudio de la carrera de Loretta Ortiz, tal vez es poco. Pero yo creo que Loretta Ortiz nos ha demostrado en más de 20 años su trayectoria, lo que ella ha hecho, lo que se ha desenvuelto. Yo creo que es fundamental el perfil que tiene internacional. Es un perfil muy asociado con derechos humanos, con constitucional. Como bien dijo Javier, desde el 2012 es trascendental tener presente derechos humanos y tener presente todos los tratados internacionales, saber de ellos. Yo creo que va a ejercer y hay que darle la oportunidad de que demuestre lo que es capaz de hacer. Se ha desarrollado como consejera. Yo creo que fue una buena propuesta del presidente nombrar a 3 consejeros, mucho más con la reforma judicial que se dio el año pasado de impulsar las carreras judiciales. Lo que sigue para un consejero del Poder Judicial, pues es ser ministro. Es lo que aspira y yo creo que las 3 propuestas del presidente pues me parecen buenas, me parecen adecuadas. Confío en que ella va a hacer un buen papel. Yo creo que su perfil tiene 2 cosas que son difíciles de compaginar. La solvencia académica que ella tiene y la militancia política de la 4T. Yo creo que ella tiene una visión de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada para la impartición de justicia, lo cual es esencial para impartir y para hacer la justicia que el Estado mexicano necesita hoy en día. A ver, Itzel, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué decir de este perfil? Desde el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, ustedes habían promovido que llegara una mujer a la Suprema Corte de Justicia. No fue una terna exclusivamente compuesta por mujeres, pero ¿cómo viste esta terna propuesta por el presidente López Obrador y la designación de Loretta Ortiz? Pues coincido mucho con lo que dice Javier. Me parece que hay una característica importante en la idoneidad de los perfiles que se deja de lado y es justamente la independencia, que sean y que parezcan independientes. ¿Esto qué significa? Es decir, que tengan una distancia con los poderes públicos, con el Ejecutivo, ¿no? Que sus relaciones políticas, partidistas, no pongan en duda y no generen desconfianza sobre la cercanía que pueda tener. Y en ese sentido, si llega, como fue el caso, que pueda inclinar la balanza hacia un lado, porque estamos suponiendo que tiene que hacer un mandato para todas las personas. Entonces, creo que esto nos llama la atención para que podamos repensar los requisitos que están establecidos en la Constitución, unos requisitos que no están pensados para un perfil idóneo, unos requisitos que no están pensados para garantizar la independencia, ¿no? Son requisitos sumamente laxos en términos de comprobar la nacionalidad, la edad, cuál es la antigüedad que uno tiene con su título, pero estas cualidades más sustantivas como el ser y parecer independiente, que incluso el relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistrados, ha dicho que ese es, ¿no?, como el riesgo principal para poder nosotras, las personas, tener un acceso al derecho a la justicia de manera más garantista, más plena, como sin ninguna duda y desconfianza. Entonces, esos requisitos no están pensados así. El proceso tampoco está pensado de esta forma. En realidad, lo que estamos viendo es una decisión presidencial, ¿no?, que se formaliza en el legislativo,
pero se formaliza de una forma tan accidentada, poco cuidada, sin deliberación, de manera opaca, totalmente discrecional. Me parece que es necesario ya empezar a cuestionar estas reglas, este marco legal, y justamente pensar en otros requisitos más sustantivos que nos vayan encaminando a la idoneidad. Yo me parece, y digamos, no es como que me parezca, sino que todos estos estándares internacionales apuntan a que es importante que estas personas que asumen esta alta responsabilidad, yo diría hasta este alto privilegio, ¿no? de poder garantizar la justicia para nosotras, las personas, necesitan no tener ataduras, necesitan no tener nexos que vayan a comprometer y que nos generen muchas dudas. Incluso estándares como más avanzados nos dicen que si la sola sospecha, ¿no? de esta duda de que sean independientes, tendría que ser una razón suficiente para que esas personas no fueran ratificadas o no fueran designadas para estas responsabilidades. Bien. Y aquí lo que hemos visto en estas 4 designaciones que le ha tocado a esta administración, y digamos que no escapa con lo que sucedía antes, pero ahora sí es más visible la cercanía partidista, no es más visible estos nexos con el Ejecutivo, y me parece que eso no podríamos permitir, tratándose de un poder, digamos que lo que tiene que hacer es un contrapeso, que realmente también tiene un trabajo de control. No estamos hablando de instancias del Ejecutivo, sino más bien de otro poder que para los controles y los contrapesos es necesaria que esta independencia judicial se garantice, yo diría, como premisa máxima. Y en este caso, pues si bien es un gran avance que pueda llegar una mujer y que de manera histórica, ¿no? Desde los 200 años o un poquito menos que tiene la Suprema Corte, nunca ha habido 4 mujeres en el Pleno y al final la representación de las mujeres es importante, pues me parece que también es importante que los perfiles de hombres y de mujeres sean tasados bajo este requisito de independencia y de lejanía con el Ejecutivo y con otros poderes y grupos ¿no? de presión. Entonces, creo que vale la pena dar esa discusión de que necesitamos modificar estas reglas y estos requisitos y pues bueno, ya tenemos cuatro malos ejemplos que nos obligan a que ¿no? necesitamos cambiarlo. Bien. Y qué bueno que tocas ese tema porque me gustaría profundizar en el siguiente bloque precisamente esto, que se ha despertado el debate sobre el método de designación de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, los requisitos para asumir este cargo. Pero déjenme escuchar también a Arturo. ¿Cómo ves el perfil de Loretta, concentrándonos también pues, en su, digamos, experiencia académica, que es lo que la ha caracterizado, y también, desde luego, su experiencia en la política? ¿Es un perfil idóneo para ocupar un puesto en la Suprema Corte? Sí, no, por supuesto que sí. Loretta Ortiz, sí, siguieron las comparecencias en el Congreso, tanto en la Comisión de Justicia, en el Senado, tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno. Loretta, desde el principio se mostró muy independiente. Cuando se le preguntó sobre si hubiera estado de acuerdo en comisiones de justicia, en la Comisión de Justicia, si hubiera estado de acuerdo ella con la consulta popular del presidente respecto a encarcelar a los presidentes, el juicio a los presidentes, ella contestó que ella estaba en contra. Posteriormente, en el Pleno dio un discurso extraordinario, enfocándose primero que desde el Poder Judicial se puede combatir la desigualdad social y que debe ser uno de los principales baluartes del Poder Judicial, que desde ahí. Posteriormente también refirió Loretta, ahora la ministra electa Loretta Ortiz, replicó también sobre, como mencionaba Javier, sobre el derecho humanitario y toda la experiencia que ella tiene. Y creo que hizo algo y creo que se está pasando de alto. Hizo una crítica importante a una jurisprudencia que está en la Corte, que establece que los derechos humanos, recordemos que nuestro artículo primero constitucional establece que los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales tendrán la misma jerarquía que los derechos que están en la Constitución. Y Loretta, hace tiempo la Corte decidió que si había una restricción constitucional, una restricción constitucional
entonces el derecho humano no se debería aplicar el principio por persona, y el derecho humano contenido en el Tratado Internacional se veía negado porque la Constitución. Y ella se pronunció en contra de eso. Tenemos a una ministra electa que va a dar la lucha por los derechos humanos. Y sí, sin embargo, y va a dar la lucha por los derechos humanos, ha estado preocupada por la reconciliación, por ver qué es lo que está pasando, y no podemos olvidar la trayectoria de Loretta Ortiz. Y como réplica, como contrapunto ahora sí, sobre la designación de ministras y ministros, es curioso que nosotros solo nos preocupamos de que los ministros sean independientes de los poderes públicos. ¿Por qué no se está hablando también de que los ministros sean independientes de los poderes económicos? Y es una cuestión que a mí me parece que estamos olvidando por completo en la discusión pública para tratar de designar al presidente, para tratar de designar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que recordemos, y sí hay que ver cómo se debe hacer esto, pero sí debe recaer tanto en el Poder Ejecutivo, tanto en el Poder Legislativo. De ahí debe provenir profundamente de dónde vienen las ternas, cómo se conforman, porque son poderes democráticamente electos. Y recordemos que la Corte tiene la facultad para expulsar de nuestro sistema jurídico normas, leyes enteras que son aprobadas por mayorías democráticamente electas. Entonces tiene que ser un procedimiento que cuide y sea equilibrado entre la representación popular y, por supuesto, la defensa a los derechos y al constitucionalismo. Bien, a ver, se nos fue el tiempo de este bloque. Déjenme hacer una pausa para regresar a discutir el siguiente tema que está muy relacionado, porque en apenas 3 años el presidente López Obrador le ha tocado enviar 4 diferentes ternas para seleccionar a personas que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escucharemos la opinión de nuestros panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.